El siguiente programa es una producción de Estudio Radio Televisión y La Voz de América, desde Bogotá, Colombia. Resultados y desafíos de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Esto es Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Esta semana concluyó en México la cumbre de los líderes de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en México, el de México, Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abordaron temas que van desde migración, cambio climático, seguridad y mayor integración económica. Norteamérica representa el 20% del comercio internacional, según datos del Banco Mundial, pero también es la principal receptora de flujos migratorios en el mundo. Estados Unidos es el país con más migración. En el 2020 había en esa nación 50 millones de migrantes, de acuerdo con Naciones Unidas. Y bien, Jaime Moreno se encuentra ahora con nosotros desde México. Jaime ha estado cubriendo esta cumbre. Jaime, ¿qué acuerdos se lograron en este encuentro de los tres amigos? Bienvenido. Hola Gonzalo, este encuentro de los tres amigos giró en 4 aspectos: seguridad regional, cambio climático, migración y competitividad. Este último de competitividad, ¿en qué se traduce? Se traduce en avanzar hacia el desprendimiento de las cadenas de suministro de Asia, específicamente de China. Es decir, empezar a producir todo lo que se viene, importanndo desde Asia y desde China, como un objetivo de seguridad nacional prácticamente para los tres países. Mucho más en momentos de tensiones en que tiene Estados Unidos con China. No se quiere seguir dependiendo más de este mercado, y específicamente en 2 sectores. Uno tiene que ver con la fabricación de las baterías de los carros eléctricos, que se puedan hacer en la región, que se puedan hacer con los componentes que se produzcan en México o en Estados Unidos o en Canadá, o tal vez en algún país de la región. En otro aspecto tiene que ver también con los semiconductores, que los semiconductores también puedan, construirse y ensamblarse en la región para no tener que depender de Asia en este mercado, que son 2 sectores claves para la competitividad de la economía, sobre todo de estos países de América del Norte. Este es uno de los aspectos destacados de esta cumbre, porque, Gonzalo, es la primera vez que estos 3 países se ponen de acuerdo en una estrategia para avanzar en ese fortalecimiento de la cadena de suministros. Y fue una reunión, Gonzalo, que se dio en un ambiente de fraternidad, de amabilidad por parte del anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que él se negara a asistir a la Cumbre de las Américas. Elogió mucho al presidente Joe Biden, le dijo: mire, gracias por no haber construido un solo metro de muro. Y le dijo que él tenía la clave para extender la relación con América Latina. Sin embargo, después de ser tan elogioso y tan amigable, le mandó un reclamo respecto a la actitud que él considera ha sido como una actitud de desdén de Estados Unidos hacia la región durante muchos años. Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe. El presidente Joe Biden no se esperaba ese reclamo de esa manera tan directa y ahí de frente en la mesa mientras estaban negociando. No le respondió, específicamente a lo que estaba diciendo, pero sí le dijo que durante muchos años Estados Unidos ha hecho inversiones millonarias en la región, y le dijo que él está de acuerdo en que se debe seguir avanzando en esa integración con Latinoamérica. Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Jaime, bien, cordial como bien lo dices, pero al mismo tiempo ese clima un poco de tensión, de reclamo, ¿no? Pero ahora, en el tema de migración, ¿cuáles fueron los puntos más destacados, Jaime? Gonzalo, en el tema de migración, lo que más se puede destacar es que los 3 países acordaron en crear mecanismos adicionales legales, opciones legales para los migrantes, para que no caigan en manos de las redes de tráfico ilegal, que cobran la vida de muchas personas, que arriesgan su integridad
al intentar cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Ese es un aspecto importante. Ahí se puede estar hablando y es un asunto que se irá trabajando a través de estos grupos de trabajo que fueron creados, por ejemplo, en visas temporales de trabajo, visas adicionales. Un segundo aspecto es en mejorar la información sobre los programas existentes. Muchas veces los migrantes no tienen acceso a conocer realmente y de manera puntual cuáles son las opciones que tienen. Estos dos puntos son a los cuales se han comprometido los países de América del Norte en esta cumbre que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, Gonzalo. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, desde Ciudad de México. Excelente tu trabajo. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, el análisis de los acuerdos de la cumbre de líderes de América del Norte. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y bien, continuamos en Foro de la Voz de América. 6 pilares dominaron la cumbre de líderes de América del Norte: diversidad e inclusión, medio ambiente, competitividad, migración y desarrollo, salud y seguridad. Para analizar los resultados de la cumbre y su impacto, tanto en América del Norte como en el resto del hemisferio, me acompaña Lila Abed, directora adjunta del Instituto México del Centro Woodrow Wilson aquí en Washington. Lila fue asesora del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de México y se desempeñó también como directora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Justicia de ese país. También me acompaña, y es un placer verlo nuevamente, el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, es directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El doctor Deer también fue profesor en la Academia Militar de West Point y laboró en el Departamento de Asuntos Interamericanos en la oficina del secretario de Defensa aquí en Estados Unidos. Muy bien, bienvenidos ambos. Lila, empiezo contigo. El presidente López Obrador abogó para que Estados Unidos abandone lo que llamó, y ya lo escuchaste, el desdén por América Latina. Como anfitrión, ¿a qué le apuntó entonces López Obrador en esta cumbre? Bienvenida. Primero que nada, Gonzalo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo muy cordial al doctor Deer. Pues mira, lo que vimos es una relación bilateral entre mandatarios que hasta cierto punto ha tenido que ser forzosa. Si bien vimos una calidez humana entre ambos líderes, en realidad cuando se sentaron a platicar los temas, ¿no?, fundamentales que abarca la relación bilateral entre México y Estados Unidos, vimos diferencias profundas en cuanto a la visión y la ideología de ambos mandatarios. Ya vimos aquí en tu programa el rechazo que le hace el mandatario mexicano a su homólogo estadounidense por el abandono, el desdén de la Casa Blanca hacia el hemisferio occidental.
Y es un mensaje que el presidente López Obrador utiliza mucho más para su base electoral al interior de su país, pero también para mandar una señal muy importante a sus aliados en América Latina de que México se posiciona como un líder, ¿no?, de la región y que está dispuesto a enfrentar a Estados Unidos, su primer socio comercial, como igual, claro, como un par. Ahora, creo que el presidente Biden le contestó de una manera muy diplomática, pero también muy fuerte. Le recordó al presidente López Obrador que Estados Unidos no solamente se puede enfocar en la región de América Latina, que Estados Unidos es una potencia mundial, que tiene focos rojos y amenazas inminentes a nivel internacional que tiene que atender de manera inmediata. Y para la Casa Blanca siempre ha sido muy complicado establecer una política para América Latina, porque por un lado lo critican por intervenir en los asuntos internos de los países, pero cuando no hacen lo suficiente es abandono, ¿no? Entonces también creo que es una muestra de lo difícil de la relación, no solamente entre México y Estados Unidos, aunque son socios y tienen una gama de temas muy importantes por tratar, pero también vemos, ¿no?, la dificultad de establecer una agenda con la región. Claro. Ahora, Craig, bienvenido. Uno de los puntos fundamentales fue la seguridad regional en la lucha contra el crimen organizado. Según el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay regiones enteras no dominadas, bueno, en tus libros también tú lo dices, por cárteles en México. ¿Qué aspectos se van a ajustar en asuntos de seguridad, en tu opinión? Bueno, la gran pregunta. Empezamos, concuerdo completamente con el análisis de Lila. Y sin embargo, tú bien lo mencionaste, en la lista de los 6 pilares en el comunicado conjunto de la declaración, desde mi punto de vista estaba completamente a la inversa. Empezaron con diversidad, equidad e inclusión y terminaron con seguridad. A mi juicio, el tema más importante para que todo lo más funcione es la cuestión de seguridad. Y francamente, durante el sexenio de López Obrador, no ha puesto mucho énfasis en la cuestión de seguridad. Así que el desafío para la administración de Biden es que no puede presionar mucho, porque francamente la administración de Biden necesita la cooperación de México, en cierto sentido, más de que México, o por lo menos la presidencia de López Obrador, necesite a los Estados Unidos en el tema de seguridad, por lo menos en términos de política doméstica. Claro. Así que para mí falta mucho para hacer. Ahora, escuchemos lo que dijo a La Voz de América la portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales, sobre el tema de visas laborales. También parte de la conversación ayer entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, queriendo ver cómo podemos mejorar ese flujo laboral, movimiento de trabajadores, no solamente por parte de México, sino también de Centroamérica, para que puedan venir a Estados Unidos a trabajar y tener esa movilidad. Bien, Lila, como lo dijo el doctor Craig, el tema de seguridad muy importante, pero el de migración también. ¿En qué sectores productivos se podría ver un aumento en la movilidad laboral a través de más visas temporales de trabajo, en tu opinión? Pues creo que el anuncio que se dio en el comunicado de la Casa Blanca de este nuevo proyecto de movilidad estudiantil para América del Norte, que se remonta a un proyecto que inició bajo la administración del expresidente Barack Obama, que se conoce como 100,000 Strong, yo creo que va a permitir que talento de los 3 países pueda fluir por la región, debido a que Estados Unidos y Canadá tienen un déficit de la fuerza laboral. Me parece que esto va a ser sumamente importante. Ahora, en cuestiones migratorias, vimos un paquete de medidas migratorias en realidad más coercitivas que optimistas por parte del presidente Joe Biden en la antesala de la cumbre de los líderes de América del Norte. Y aunque se van a abrir nuevos caminos legales para que distintos migrantes, particularmente de 4 países, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, puedan ingresar a Estados Unidos, también ahí hay un foco rojo para México. Hasta 30,000 migrantes por mes pueden ser devueltos a territorio mexicano si es que ingresan de manera ilegal. Así que todavía hay muchos desafíos por delante, aunque se están abriendo nuevas vías para ingresar a Estados Unidos. Claro. Ahora, Craig, déjame retomar lo que has dicho. Y fue que el presidente Biden habló de lo que calificó la plaga del fentanilo. Ahora, esta plaga, según él, mata cerca de 72,000 estadounidenses por sobredosis lo ha matado entre abril de 2021 y el 22. Ahora, por
¿Por qué tú crees que ha sido tan complejo detener el tráfico de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, es una situación bastante compleja, no es una respuesta sencilla, pero en parte tiene que ver con la política de Biden y su administración de tener una frontera más abierta. Aunque lo nieguen, la realidad es que han tenido una política mucho más abierta para la migración y la entrada de personas, lo cual facilita la entrada de entidades ilícitas, ya sean drogas, personas, armas, etc. Así que es interesante y a mi juicio se debe a la presión doméstica interna estadounidense que vimos durante las elecciones en noviembre, que Biden y su administración ahora sí están empezando a prestar más atención en la frontera, pero es sumamente complicada la cuestión. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Continuamos con Foro de la Voz de América. Craig, los mandatarios de Norteamérica se comprometieron a la conformación de cadenas de suministro regionales más sólidas y la promoción de inversiones como los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos. ¿Qué importancia, en tu opinión, tiene este acuerdo desde el punto de vista comercial y de seguridad? Bueno, desde un punto de vista comercial es importantísimo. Me parece que un factor que no mencionó su reportero es otro tema que podría ser el tema de cuestiones farmacéuticas. Una dependencia estadounidense de China que estaba fuera de lugar, en mi opinión, que también se puede agregar a esa lista de cosas. Me parece que es una oportunidad enorme para los tres países de realmente fortalecer esas cadenas de suministro y así fortalecerían a los tres países en cuestiones económicas, lo cual también se convierte en una cuestión de seguridad nacional de manera indirecta. Pero eso nos lleva de nuevo a la importancia de la seguridad y la falta de atención, o quizás, dicho de manera distinta,
la política de López Obrador, con su famosa frase de abrazos no balazos, que francamente no ha logrado los resultados que él quisiera ver. Así que espero que la administración de López Obrador preste mayor atención y que le dé mayor énfasis para realmente hacer un esfuerzo en contra de todo el tráfico ilícito que vemos a través de México. Muy bien. Lila, ya escuchaste esa política, ¿no?, de abrazos, no balazos. Ahora, pese a los puntos de encuentro, Lila, Canadá y Estados Unidos siguen acusando a López Obrador de incumplir un tratado de libre comercio para favorecer la compañía eléctrica estatal ante las centrales eléctricas, ¿no?, construidas por inversionistas privados y extranjeros. ¿Cómo analizas esa situación en medio de ese clima de cordialidad? Sí, sin duda la disputa comercial que inició Estados Unidos y que luego se sumó Canadá es una disputa muy importante para el futuro de América del Norte. Ahorita se encuentran en una etapa de consultas que podría traducirse en un panel que podría encontrar en supuesto caso si México ha violado uno o varios tratados del TEMEC. Se esperaría que cuando un país hace daño implemente medidas correctivas para revertir ese daño. Pero debido a que el sector energético, la autosuficiencia energética de México es un pilar ideológico del presidente López Obrador, difícilmente va a revertir sus distintas reformas energéticas, lo que mandaría una terrible señal no solo a sus socios comerciales de la región de América del Norte, sino a todo el mundo de que en México no hay certeza jurídica, de que se cambian las reglas y de que no va a implementar ni seguir muy de cerca el nuevo marco regulatorio legal del TEMEC. Yo creo que esto podría poner en jaque el futuro desarrollo económico de la región y también viene la primera revisión del TEMEC, Gonzalo, en 2026 y ahí es donde van a juzgar a México y a las otras partes de cómo han implementado y si han seguido lo que dice el TEMEC. En estas cumbres suelen ser de alto nivel, muy diplomáticas, lo refleja el mismo comunicado de la Casa Blanca, pero detrás de a puerta cerrada, en privado, es donde se dan los golpes. Y estoy segura que tanto el primer ministro Justin Trudeau como el presidente Biden hablaron sobre este tema con el presidente López Obrador. Craig, Biden y López Obrador han tenido, llamémoslo, altibajos, ¿no?, en su relación. El líder mexicano no asistió, ¿te acuerdas?, el año pasado a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, argumentando que Washington no invitó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo viste, en tu opinión, la dinámica de ambos líderes en esta ocasión? Me parece que, como decía hace un par de minutos, en cierto sentido, López Obrador tiene una ventaja con respecto a Biden porque su política interna le ha resultado, a pesar de bastantes críticas, pues tiene una favorabilidad más allá de los 50, en cierto sentido más allá de los 60%, mientras que el presidente Biden está en los 40%. Así que, de nuevo, me parece que Biden necesita a AMLO más que AMLO necesita a Biden, y por eso AMLO ha podido hacer lo que ha hecho, tú bien lo mencionaste, y Biden lo ha tenido que aguantar. Así que es interesante la situación, pero francamente Biden necesita a AMLO para cuestiones de mejor controlar la migración, mejorar la cuestión de seguridad, etcétera. Claro, muy rápidamente, la relación entre ambos ejércitos, Estados Unidos y México. Bueno, esa relación es más institucional, francamente, gracias al esfuerzo de las Fuerzas Armadas de los dos países, empezando en los años 90 y mejorándose durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Eso continúa a pesar de desafíos internos con una militarización un poco fuera de control, en mi opinión, pero institucionalmente está bien la relación. Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Es increíble cómo se nos va el tiempo porque ya estamos en la parte final de Foro de La Voz de América. Y ahora sí, Lila, tus conclusiones de esta 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Adelante. Yo creo que América del Norte tiene una oportunidad única de fortalecer las cadenas de suministro y aumentar el desarrollo económico futuro de la región si es que los tres líderes pueden empatar una visión, una agenda en común, a pesar de que son tres gobernantes completamente distintos de tres países diferentes que tienen también que atender a sus distintos intereses y a sus audiencias internas. Dicho esto, creo que, como bien lo dijo el doctor Deere, si no se arreglan y se solucionan el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de cambio climático, difícilmente van a poder avanzar económicamente en la región. Entonces, a pesar de todas las acciones concretas que reveló el comunicado tras esta cumbre, falta ver si realmente se van a implementar y si van a rendir resultados para el próximo año cuando se reúnan de nuevo en Canadá, Gonzalo. Muy bien, doctor Deere, sus conclusiones. Concuerdo plenamente con el análisis de Lila. Lo único que agregaría es que, bueno, francamente, es una gran oportunidad para los tres, tal como decía. Pero el desafío es que la ideología de AMLO es mucho menos abierta al comercio exterior, como lo habían compartido, bueno, empezando con Salinas, y esa continuación a través de los sexenios, vemos un cambio para atrás, a mi juicio, sustituir la importación para industrializarse, que esa política había quedado pues rechazada por todos los gobiernos, y sin embargo en la cuarta transformación de AMLO como que quiere volver a eso. Ese es un desafío, hay que superar eso. Ahora, perdona, sobre esa política, rápidamente, sobre esa política de sustitución de importaciones, Lila, ¿cómo ves esa política rápidamente? Pues yo creo que tiene una resonancia después de la pandemia de COVID-19, las disrupciones a las cadenas de suministro, etcétera, globales. Yo creo que hay un enfoque en la regionalización, Gonzalo, y un enfoque en regresar los centros de producciones a los países geográficamente cercanos. Pero lo que dice el doctor Deere es un tema ideológico de Andrés Manuel López Obrador que no necesariamente va a la par de lo que están platicando los líderes de Canadá y Estados Unidos, y estoy de acuerdo que puede ser un desafío en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias a Lila Abed y al doctor Craig Deere. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.